Variedad musical de Candamo. Empezamos con Celia, que tiene sangre vaqueira porque tu madre Esther y de Tineo. Pero a ti no te tiraron la música vaqueira y fuiste más por el violín. ¿Cómo empezaste con la música? Cuéntanos. Bueno, yo empecé muy pequeñina en la música, no me acuerdo exactamente el año, y fue por iniciativa de mi madre precisamente. Empecé con formación clásica y bueno, sigo en ello. Primero estuve en la Escuela de Música en Divertimento en Oviedo y pasé al conservatorio hace unos años también. Pero bueno, siempre paralelo a eso fue mi gusto por el folk, que lo llevo también desarrollando desde muy temprano. Tu madre, Los Concechones, tu madre, Esther también en Mulleres. Sí. ¿Tú ahí consumes ese tipo de música? ¿Vas a ver a tu madre? ¿Gústate? Sí, sí, me gusta mucho. Sí. De hecho, es mi estilo favorito, es, pues sí, lo que a mí me gustaría dedicarme en un futuro. Sobre todo en los viajes que hacíamos para ir a ver a mis abuelos a Galicia, siempre íbamos escuchando un par de discos que teníamos de folk, entonces, bueno, ahí estaba una parte muy importante de lo que yo recuerdo de aquella época. Y después, siempre que venían invitados a casa o bueno, teníamos gente, aunque fueran vecinos cercanos, que veíamos a menudo, pues sí que igual tocábamos algunas piecinas y mi madre siempre se animaba a cantar. Vale. Mata la araña, arañero, mátala con tu salero. Si el salero no está en casa, matarla contigo quiero, matarla contigo quiero. La curiosidad está ahí desde siempre. Es verdad que me gustaría pues indagar un poco en qué hubo antes de lo que yo conozco ahora. Y bueno, de hecho voy a estudiar musicología, que espero que también me ayude pues a organizarme para este tipo de cosas. También en la variedad musical de Candamo hay bueno, más familias, ¿eh, Nuria? ¿Tú empezaste con la música después que tus tíos? No, vamos a ver, yo de pequeñina había una guitarra en casa, muerta de risa. ¿Por qué había una guitarra en casa? Porque se le había regalado a mi abuelo, que le gustaba la música, a mi hermano. Pero mi hermano nunca se dedicó a la música. Y entonces en el colegio surgió una rondalla y yo empecé a tocar la guitarra chichipún, chichipún, chichipún en la rondalla. Y entonces, como me aburría de hacer siempre lo mismo, pues empecé a tocar el laúd en la rondalla. Y luego eso derivó a cantar en el coro de la iglesia, a tocar un poco la guitarra, pero 4 acordes, tampoco tengo formación musical. Sí, tío. A ver cómo era, ¿sabes? Hoy, Señor, ay, no. te damos gracias. No me acuerdo ya, había muchas así religiosas. Bueno, ¿y después cómo seguiste, Nuria? Y después, una vez que novié y esas cosas, pues dejé totalmente de tocar la guitarra. Sí, sí, esas cosas que te separan de tus aficiones. Y luego, cuando tuve a los niños, pues tenía la guitarra en casa y dije, pues que prueben a tocar un poquito. Y apunté a Alejandro, entonces vivía en Avilés, en Las Vegas, en la Escuela de Música de Corbera, al crío Alejandro a tocar la guitarra. Y al año siguiente nos vinimos para Candamo y el profesor de guitarra me dijo que no lo deje, que el chiquillo, bueno, si sigue así puede llegar a algo. Quieres ser músico, ¿no? Sí, bueno, afición. No. Sí, hombre, como carrera, bueno. ¿Cuántos instrumentos con cuántos estás trabajando actualmente? A ver, en verdad con 2, el piano y la guitarra, y bueno, la caja la toco en la banda de gaitas, pero tampoco es que sea muy prioritario. Tampoco practico muchísimo. ¿No te gusta ensayar? A ver, ensayar a nadie le gusta. Es como estudiar, no. ¿A ti te gusta más tocar? Sí. A ver qué tocáis en vuestra casa, Nuria, Alejandro. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya hayas matado mis ilusiones, y en vez de
de maldecirte con justo encono. En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Para mí es un placer porque ya te digo, yo cuando yo era chavalita pues cantaba con mi padre también pues mexicanadas, corridos y cosas de esas. Y entonces ahora que empiezo a compartir con mis hijos la misma afición que compartí con mi padre, que el pobre ya no está, pues para mí la verdad que es muy entrañable. Bien, tenemos más estilos porque Dani y Carlos formen parte del grupo, ¿cómo se llama? Farouk. Farouk. ¿Qué significa Farouk, Dani? Pues la verdad es un nombre árabe y uno se preguntaría, digo, ¿por qué se llaman así? Y es una historia muy sencilla, y es que hace 24 años casi, cuando empezamos a ensayar en la casa de entonces batería, había un perro que se llamaba Farouk. Y todo el día estábamos Farouk, Farouk y Farouk. ¿Cuánto tiempo lleváis, Carlos? Pues unos 24 años ya, ¿no? Sí, 24 años. Desde el 96. Realmente podemos decir que los recuerdos son todo uno, el grupo de amigos y el grupo de música. Digamos que era un poco el hilo conductor, ¿no? Tanto los que tocábamos en el grupo como los amigos que venían con nosotros, siempre te ayudaban, que sea cargar furgonetas, que sea montar, etc. Al final digamos que era todo un poco pues un rito casi social, vamos a decir, en aquel momento, ¿no? De hace 24 años, ¿qué estilo tocáis? Pues era un estilo que en ese momento, digamos que yo creo que hubo una pequeña, tanto en el Concejo de Grado como en Candamo, una pequeña efervescencia, una pequeña movida, por así decirlo, por usar el símil de Madrid. Eran rock. Lo que pasa es que el nuestro siempre fue un poco diferente. Nosotros siempre cantábamos en castellano, hacíamos un estilo de rock en español bastante melódico. Era un producto un poco diferente. En aquel momento era pues ya... Se salió un poco de lo que estaban haciendo la mayoría de los grupos en aquel momento. Después de unos años de formación personal, unos años en los cuales cada uno hizo su vida, se estabilizó familiarmente, laboralmente, nos apetece volver a recordar un poco pues esa época realmente. Ahora que ya somos, por así decirlo, mayores, pues volver a recordar todo eso y a disfrutarlo realmente un poquito, más que tal. Y sí que es cierto que todos los chavales deberían de tener algún tipo de elemento vehicular de todo ello para unirse más entre sí. Aguardando el momento, pasó toda mi vida, buscando una salida, preparando este concierto de amores fracasados, pensamientos engañados. Sin derecho a decir nada de mi vida desdichada. Sienta derrotado, no poder tenerte, ya nada